Profe, buenas tardes. Hola. ¿Le puedo hacer una consulta sobre una pregunta de un trabajo práctico? Sí. Bien. En el trabajo práctico número 4 hay una pregunta que dice, ¿cuáles son las hipótesis que se consideran como locales a sociedades constituidas en el extranjero? No sé dónde buscar esa información. Leí los artículos y no sé cómo relacionarlos. Bueno, ese tema lo vamos a abordar justamente ahora, en unos pocos minutos, porque mi interés es llegar ya a SRL, que es el último tema que va incluido en el primer parcial. Ese tema de las sociedades constituidas en el extranjero están en el artículo 118, 119, 120, 121, 122, 123 y 124. O sea que la respuesta a esa pregunta, en ese trabajo práctico, está en esos 7 artículos, que ahora Bien. lo vamos a analizar rápidamente para saber de qué se trata, por qué se llegó a eso y hacia dónde apunta la ley en este tema de las sociedades constituidas. Bien. Ya que termine de ingresar la mayor cantidad de alumnos posibles, esperaremos hasta las 15:36 y comenzaremos la clase. Bien, profe, gracias. Ayer, no de nada, ayer la doctora Vázquez me pidió por favor que yo dictara la clase teórica de cooperativas. Cooperativas es un tema fundamental en esta asignatura, sobre todo para mí. Bueno, fui y dicté virtualmente esta clase. Creo que había 4 personas. Me parece pésimo. Dice la cantidad de personas que concurren a una clase teórica. Las clases teóricas son porque alertan sobre la teoría, que luego supuestamente la traducimos en práctica los que estamos en las distintas comisiones. Pero bueno, lo traigo como dato, me pareció muy mal, significa que hay muy poco interés en aprender esta materia y yo lo tomé con todo rigor, con todo entusiasmo. Estuve durante 1 hora 33 minutos dictando la clase. Clase que de otra manera la voy a abordar luego cuando tengamos que ver ese tema para los que aprueben el primer parcial y ya estén estudiando para el segundo parcial. Pero me sorprendió el desinterés, si bien es cierto, no es obligatorio porque no se toma asistencia, pero bueno, no concuerdo con cómo ustedes encaran el estudio de las materias para luego recibirse de contador público o de licenciado en administración. Solamente eso les quería decir. Bueno, comenzamos. Buenas tardes, bienvenidos. Hoy vamos a avanzar en 2 temas rápidamente con sociedades constituidas en el extranjero y comenzamos ya a abordar, creo que me llevará 2 clases o quizás más, trataremos de sintetizar para que en 2 clases terminemos sociedad de responsabilidad limitada. En esto de las sociedades constituidas en el extranjero, lo que hay que conocer es cómo se llegó a estos artículos de la ley. A esto se llega a través de una doctrina muy famosa en la Argentina, conocida con el nombre de doctrina Irigoyen. Esto sirve para hacer un poco de historia y le digo nuevamente,
Así como siempre recalco que hay que saber matemáticas, también hay que estudiar de todo, por supuesto, historia. Si no saben historia, no podemos saber por qué este país ha llegado a donde está hoy. Y lo más importante, ¿saben para qué sirve la historia? Para no repetir los errores. Para eso se estudia historia. Entonces, uno, para conocer cómo se llegó hasta donde llegamos. Si no supiéramos historia, no sabríamos que hay Dios, cómo se creó y cómo se llegó hasta aquí. Y si no supiéramos historia, no sabríamos, por ejemplo, delatar a traidores, atorrantes y delincuentes de la historia argentina, por casualidad han logrado llegar al cargo de presidente. Y hago esta calificación, que es gravísima, que yo le llame a una persona atorrante, mal ciudadano, mal argentino, hasta le diría traidor. Y también lo acabo de calificar como delincuente. Bueno, esta historia nace así. En el año 1875, o sea, estamos hablando de siglos atrás, en una ciudad de la provincia de Santa Fe, no es la capital de Santa Fe se llama Santa Fe, pero es la ciudad más importante de Santa Fe, se llama Rosario. Supongo que muchos de ustedes la conocerán. Es el segundo puerto más importante de nuestra nación. Es un puerto fundamental en donde provincias como, por ejemplo, Tucumán, manda productos que envía al extranjero a través del puerto de Rosario. Bien, ¿qué ocurrió? En el año 1875 había un banco instalado ahí en Rosario que se llamaba Banco de Londres. Hoy ya no está más en la Argentina. Pero en ese momento era un banco muy importante, con mucho dinero y como siempre con pretensiones, como siempre, imperialistas por parte del Reino Unido, que tenía una sucursal en la ciudad de Rosario. El gobierno de Rosario erróneamente le había permitido en ese momento al Banco de Londres emitir moneda. Miren ustedes la locura. Ustedes van a decir, ¿pero de qué está hablando este contador? Estoy hablando de que permitían a un banco extranjero, de Londres, a que emitiera moneda argentina en Rosario. Un gobernador de Santa Fe, de apellido Bayo, no importa el nombre, Bayo, se llamaba este gobernador, decide darle un impulso a Rosario, y a través de Rosario, que era el principal puerto de Santa Fe y el segundo puerto de la Argentina en importancia, después de Buenos Aires, por el cual salía la mercadería y sale hasta el día de hoy la mercadería que se exporta al extranjero, decide que el Banco de Santa Fe y darle impulso a la economía de Santa Fe a través de un banco provincial, que era el Banco Provincia de Santa Fe. Hasta el día de hoy está funcionando el Banco Provincia de Santa Fe. Y entonces decide que este Banco de Santa Fe es el que va a emitir moneda y no el Banco de Londres, por una razón de soberanía. Por supuesto, los ingleses pusieron el grito en el cielo y dicen, no, no vamos a permitir eso. Y entonces, ¿qué hacen? La moneda que estaba emitiendo el Banco de Santa Fe, la captan toda o la gran mayoría el banco y le piden
al Banco de Santa Fe que le traduzca eso en dinero. O sea, ustedes saben que en aquella época un billete es como una promesa de pago. Si yo tengo un billete tuyo, un billete en este caso es tuyo, y yo te lo presento en el banco tiene la obligación de devolverme dinero, porque el cheque, como ustedes saben, es una obligación de pago librada contra un banco, en donde supuestamente el librador tiene una cuenta corriente con fondos suficientes acreditados en cuenta para que nosotros nos hagamos del dinero. Bueno, el billete era igual. Entonces, al juntar todos los billetes, el Banco de Londres extorsiona al gobierno de la provincia y le dice, dame el dinero. Frente a esta actitud belicosa de los ingleses, cuando no, viene y dice, ustedes lo están queriendo fundir al Banco de la Provincia y nosotros hemos decidido que este banco provea al desarrollo de esta provincia, al desarrollo económico. Y tengo facultades para agarrar y decir, no voy a permitir eso de ustedes. Entonces, ya que voy a intervenir el banco, lo voy a clausurar al banco, voy a captar todos los fondos de ese banco y lo voy a meter preso. Estudien esto, atiendan, escuchen, porque estoy haciendo historia que ha ocurrido en nuestra vida nacional. Bien, ¿quién asesoraba? Y aquí viene esto que arriesgo yo en calificar, muy malo calificar, mucho menos y mucho más juzgar. No hay que juzgar a priori. Lo que yo estoy haciendo, juzgando a posteriori. Calculo ustedes, hace 100 años que ha ocurrido esto, digamos 150 años, por dar un número, casi 150 años. Entonces, mirándolo a la distancia, juzgando lo que ha ocurrido, puedo decir que este tipo, porque no merece más que el nombre del tipo, se llamaba Doctor Manuel Quintana, abogado él, era el asesor del Banco de Londres. Y, oh casualidad, este señor, este tipejo, era senador nacional. O sea, detentaba el cargo de senador de la nación por la provincia de Buenos Aires. Entonces él defendía los intereses de un país extranjero, de una empresa extranjera. Y entonces viene él y se declara enfermo. Miren ustedes la locura, llegando a la distancia. Estamos hablando de un hecho histórico que ha ocurrido en la vida real. Entonces a la distancia decimos, mirá la actitud de este tipo, argentino, era argentino, ya falleció. El tipo dice, estoy enfermo, se declara enfermo y renuncia a la banca de senador nacional. ¿Por qué? Porque su interés era defender los intereses de una empresa extranjera. Entonces se declara enfermo, renuncia como senador nacional y comienza a defender en carácter de asesor al Banco de Londres. Como él era el asesor, lo primero que hace es reunirse con el gobernador de Santa Fe. El gobernador de Santa Fe lo saca a apuntar. Le dice, aquí no hay ninguna solución. Y es una basura de personas. Porque usted, como argentino, no puede defender a un empresario extranjero, en este caso el Banco de Londres, que quiere venir a perjudicar los intereses de una provincia argentina. Menos usted que acaba de renunciar como senador de la nación. Supuestamente usted tiene que defender los intereses de este país. No conforme con eso, se va y se dirige al ministro de Relaciones Exteriores de la Nación en ese momento, que era el doctor Bernardo de Irigoyen. Esta persona fue ministro de Relaciones Exteriores
de dos, miren qué casualidad, de dos presidentes tucumanos, los dos únicos presidentes que hubo en esta nación de origen tucumano, Nicolás Avellaneda y Julio Argentino Roca. En este caso, y en este momento, 1875, ministro del Exterior, ministro de Relaciones Exteriores, o sea, canciller. Ustedes saben que a los ministros de Relaciones Exteriores y culto en este país se le denomina canciller. Él era el canciller del presidente Nicolás Avellaneda, que era tucumano. Entonces, el ministro de Relaciones Exteriores de Argentina, que era Bernardo de Irigoyen, trata de hacer, era un hombre muy diplomático, trata, como todo ministro o canciller, tiene que ser un hombre diplomático. Un diplomático no se puede permitir un exabrupto, no puede hablar de guerra, no puede hablar de violencia, por el contrario. El diplomático es una persona que por estudio se ha diplomado en esa carrera, es una persona abierta al diálogo, es un amigable componedor, trata de arreglar las cosas por el carril de las conversaciones, de los convenios, de los arreglos, nunca a través de la violencia. Por supuesto, este señor lo primero que hace es insultarlo, dar un portazo y se fue del Ministerio de Relaciones Exteriores porque él estaba empecinado en que se lo saque de la cárcel al gerente, se le devuelva todo el dinero al banco y que el Banco de Londres vuelva a emitir moneda. Una locura porque el gobernador de Santa Fe había decidido revocar eso y solamente otorgar la facultad de emitir moneda nacional, por supuesto, a un banco nacional como era el Banco de Santa Fe. Conclusión, este señor, que se llamaba doctor Manuel Quintana, abogado, decide y le recomienda a Londres, al Reino Unido, que bombardee Rosario. Entonces, ustedes ahí ya pueden entender mi enojo con este señor que supuestamente debería defender a la República Argentina como yo trato de defender y supongo que ustedes también, todos defendemos nuestro país, los intereses de nuestro país. Somos ciudadanos nacidos acá. Es lo lógico, uno ama al país. Y entonces tiene que reaccionar cuando personas, empresas o países extranjeros pretenden avasallar nuestra soberanía o nuestros intereses. Entonces el tipo ordena, había un bombardero que estaba en barco, que tenía cañones, que estaba anclado en las aguas de Montevideo, que es la capital de Uruguay, y ordena que venga Rosario para que lo bombardee a la ciudad. Y por supuesto, cuando uno bombardea, mata a civiles que no tienen nada que ver. Una locura total. El tipo se pone el barco en las aguas del río Paraná, en el pleno puerto de Rosario, dispuesto a bombardear. A instancia de este señor, que, oh casualidad, años después, casi 30 años después, en 1905, el tipo es presidente de la nación. Con ese solo hecho que le estoy relatando, ustedes lo pueden analizar, lean libros de historia, pregunten a alguien que sepa historia, para ver si yo estoy hablando humedades, y van a decir, qué bien que elige el pueblo argentino. Lo elige presidente a un hombre de esa talla. No tiene moral, no tiene ética, no tiene respeto por el país, que le dio todo, le dio estudio, lo nombró senador y luego lo termina designando presidente de la nación. Bueno, estuvo solamente 2 años presidente de la nación, se declaró enfermo, pero esta vez parece que era verdad y terminó muriendo. Lo importante de esto, a raíz de este conflicto generado entre una ciudad argentina y una empresa extranjera, llamada en este caso Banco de Londres, que luego se llamó Banco de Londres y Sudamérica, hoy, como les dije, ya no está más en Argentina.
declara una doctrina, el doctor Bernardo de Irigoyen. Esta doctrina, llamada doctrina Irigoyen, dice que las empresas o las sociedades no tienen nacionalidad. O sea, una empresa es un negocio, es una sociedad que ha sido constituida para obtener beneficios y distribuir entre sus socios, que es lo que era el banco y que es lo que cualquier sociedad que se constituye. Entonces, el gobierno británico no podía, el argumento que esgrimía, que él quería que lo sacaran de la cárcel al gerente, porque él era, al igual que ella, una persona inglesa. Pero la sociedad Banco de Londres no es inglesa, es una sociedad que al radicarse en la Argentina ya es una sociedad que al hacer negocio en este país se convierte en una sociedad local. A raíz de esa doctrina de este ministro llamado Bernardo de Irigoyen, se le denomina doctrina Irigoyen, que hasta el día de hoy tiene plena vigencia. Eso motivó que exista en la Ley General de Sociedades, desde el artículo 118 al artículo 124, lo que se denomina sociedades constituidas en el extranjero. Estos artículos nos muestran, echan luz acerca de cómo se va a manejar una empresa que ha sido constituida en el extranjero y quiere realizar negocios en el país. Bueno, esto que ha sido relatado como un hecho histórico es la antesala para que los artículos que están acá, que ahora lo vamos a leer para ver si lo logramos entender, dispongan lo que dispone. Hay otros países, sobre todo de Europa, que no contemplan. Ellos no dicen de que las sociedades no tienen nacionalidad. Y yo comparto plenamente, de forma personal, con la doctrina de Irigoyen. Es verdad, son sociedades que se han armado y se han estructurado para obtener utilidades, ganancias. Eso no significa que tienen una nacionalidad, no tienen nacionalidad. No son personas nacionales, es una empresa, es una sociedad, que lo único que persigue es obtener beneficios, como lo que es una sociedad argentina o una sociedad de cualquier otro país. Se constituye para obtener beneficios para que quienes la han constituido, que son los socios o accionistas, si es una anónima, consigan el objeto social que persigue siempre la obtención de utilidades. Ya dijimos que la obtención de ganancias y beneficios para distribuir entre los es la finalidad de la sociedad. Esa es la finalidad. Eso es lo que busca. Para eso se constituye. Bueno, voy a pasar a presentar ahora una diapositiva sobre sociedades constituidas en el extranjero. Trataremos de verla rápidamente para que pasemos al tema de la clase de hoy, que viene a ser sociedades de responsabilidad limitada. Ustedes me dirán, a ver si se puede visualizar la diapositiva, que es la de sociedades constituidas en el extranjero. Vamos a ver. Ver. ¿Por qué no se puede ver? Vamos a insistir.
Vamos a cancelar. Volvamos a presentar una ventana. Les ruego, si son tan amables, y me dicen si se visualiza sociedad constituida en el extranjero. No, Aún no, profe. ¿Se lo ve? No. No. Ahora sí. ahora sí. Ahora sí, profesor. Bueno, ok, gracias. Entonces, sociedad constituida en el extranjero. ¿Qué dice la ley? Acá están mezclados, son 7 artículos, el 118, 120, 21, 22, 23 y 124. Dice que las sociedades constituidas en el extranjero, en cuanto a su existencia y forma, por las leyes del lugar de constitución, y se hayan habilitadas para realizar en el país actos aislados y estar en juicio. ¿Qué es el error que comete esta ley? En el artículo nunca deja traslucir en ningún momento qué se entiende por actos aislados. La jurisprudencia, a través del este artículo, ha logrado dilucidar algo y ha dejado asentado que realizar un acto aislado es, por ejemplo, que venga una sociedad, digamos, norteamericana de Estados Unidos y decide comprar una finca de 100 hectáreas en la República Argentina. O sea, no viene a instalarse la sociedad, supongamos que es una sociedad que fabrica y vende computadores. No, ella no viene a instalarse aquí como una sucursal y dice voy a poner una, voy a comenzar a vender, digamos, computadoras de cualquier marca que se fabrica en Estados Unidos, no importa cuál. No, viene esta empresa, que es una sociedad, y realiza la compra en Argentina de una finca y la pone a nombre de la sociedad. Entonces, no podemos decir que esta sociedad es una sociedad argentina o es una sociedad constituida en el extranjero, pero no funciona. ¿Qué hace esta sociedad? Ha venido a realizar un acto aislado. Viene y compra una propiedad. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Presentar los papeles, se va al registro inmobiliario de la provincia y de la ciudad a donde ha comprado el predio, en este caso un inmueble, inscribe la sociedad y ahí termina todo. O sea que por las leyes de su lugar de constitución, en este caso Estados Unidos, en el estado de que se trate, y está habilitada para realizar actos aislados. Esto es un acto aislado. Ellos no vienen a instalarse aquí a vender computadores, ni a fabricar. Simplemente vienen a Argentina interesados en comprar una finca de 100 hectáreas. Eso se llama acto aislado. En cambio, distinto sería si esta sociedad extranjera, constituida en el extranjero, en este caso en Estados Unidos, que fabrica y comercializa computadoras, supongamos que fuera Microsoft, no sé, Apple, no sé, alguna de estas empresas tan conocidas que fabrican estas computadoras en Estados Unidos y que viene y quiere vender computadoras en el país. Entonces sí, viene, hace las averiguaciones de qué debo hacer para instalar una sucursal en la República Argentina y comercializar por ahora mis productos y en el futuro fabricar en suelo argentino o cualquier otro dispositivo tecnológico para colocarlo en el mercado. En ese caso, se dice que esa empresa o esa constituida en el extranjero quiere hacer un ejercicio habitual del comercio.
Entonces, ahí el tratamiento que le da el artículo 118 de la Ley General de Sociedades es distinto. ¿Y ahí qué dice el artículo 118? Para el ejercicio habitual de actos comprendidos en su objeto social, estamos hablando en el objeto social de esta empresa, supongamos Microsoft, establecer sucursal, asiento o cualquier especie de representación permanente, tiene la obligación de, primero, acreditar la existencia de la sociedad conforme a la ley de su país. Entonces, ¿qué tiene que traer? Tiene que traer todos los papeles que acrediten que es una company. En Estados Unidos no se les llama sociedad anónima, se llaman company. Entonces, tiene que traer todos los papeles de la company de Estados Unidos, en donde acredite que ha sido constituida ya, ha cumplido con todas las disposiciones de las leyes norteamericanas, inscrito en el registro público del estado de que se trata. Supongamos, no sé, que sea en el estado de Nueva York. Entonces, ellos tienen que acreditar a través de todas las constancias de que existe esa sociedad y que ha cumplido con todas las leyes de su país. Número 1. ¿Qué más dice la ley? Número 2. Tiene que fijar un domicilio en la República Argentina cumpliendo con la publicación e inscripción exigida por esta para la sociedad que se constituya en la República. Entonces, lo segundo, fijar domicilio en la República, publicar en el boletín oficial e inscripción en el registro público. Bien, ¿y cuál es lo tercero? Justificar la decisión de crear dicha representación y designar la persona a cuyo estará esta representación. O sea, designar representante. Luego, hace una aclaración. Si se trata de una sucursal, se determinará además el capital que se le asigna cuando corresponda por leyes especiales. O sea, en definitiva, hay dos casos que se pueden dar en el país referido a la sociedad extranjera. Una, que realice actos aislados. Si viene a definir actos aislados, volvemos al ejemplo que di. Ustedes siempre traten de que den ejemplo. Ayer, cuando hablabas con estos chicos, 4 chicos, ha sido una clase, nos hicimos amigos porque éramos tan pocos. Les di ejemplo de cada una de las cooperativas, de los tipos de cooperativas que hay en el país, les di un ejemplo, no solamente a nivel nacional, a nivel tucumano. Esta es una cooperativa tucumana, esta hace tal cosa, esta es una cooperativa de servicio, esta es una cooperativa de trabajo, esta es una cooperativa de consumo. Eso tienen que exigirle ustedes a los profesores, si quieren terminar sabiendo cualquier y ser buenos profesionales el día de mañana. Pidan ejemplo. Bueno, yo les digo, acto aislado, viene una empresa norteamericana, Microsoft, viene a Argentina y compra un predio, 100 hectáreas para no sé qué. Ellos dirán en el futuro. Y a nosotros de última no nos interesa, salvo que vengan a explotar algo que pueda provocar una enfermedad para nosotros. Digamos, una mina que contamine los ríos. En este caso, el ejemplo que digo, no. Simplemente compran 100 hectáreas desmontadas para ver qué van a hacer en el futuro. Entonces, es una inversión. Si ellos vienen a hacer una inversión y nada más, eso se llama acto aislado. Entonces, nosotros les permitimos que venga porque trae una inversión, pone dinero y quiere. En cambio, si vienen a instalar una sucursal en el país para vender su producto o para fabricarlo y posteriormente distribuir y vender, eso se llama ejercicio habitual. Y en ese caso, ya le exigimos estas 3 cosas que están puestas acá en la diapositiva. Acreditar la existencia de la sociedad, fijar domicilio en la República, inscribirse en el registro público. Ahí cometí un error de imprenta, no puse registro público, puse registro
me faltó la T, y finalmente justificar la creación de la representación y designar representantes. Si es sucursal, determinar su capital. Bien, el artículo 10.19, vamos a leer nada más que este resumen para no perder mucho tiempo, porque mi interés está en comenzar con SRL. Dice que si no es uno de los tipos previstos en la ley, por ejemplo, company, dice Microsoft, bueno, en Estados Unidos le llaman incorporated, company incorporated. Entonces, acá no existe la incorporation en la Argentina. Entonces, es un tipo desconocido para nosotros, porque nosotros tenemos los tipos sociales que yo leí el primer día, más otro tipo social que no está en la Ley General de Sociedades, que se llama Sociedad por Acciones Simplificadas. Entonces, ¿qué dice? Si no es un tipo, se le aplica el criterio de las sociedades anónimas, porque la sociedad anónima es el tipo social que tiene más exigencia. Y entonces determina el artículo 119 que tiene que llevar una contabilidad separada. O sea, todo lo que haga acá, compra, venta, fabricación, distribución, etcétera, tiene que llevar una contabilidad separada de la contabilidad que tiene en el país de origen y someterse al control del tipo social. En el caso de la Argentina, si es lo equiparamos como una sociedad anónima, el organismo de contralor de la sociedad anónima en la Argentina se llama Inspección General de Justicia. Bien. ¿Qué dice luego el artículo? Este era el artículo. El 119 es el que dice que el tipo desconocido se le va a aplicar las normas del tipo social más riguroso, en este caso sociedad anónima. Y si lleva contabilidad, debe llevar contabilidad separada y someterse al control del tipo social. Es el 120. El 121 habla del representante. Y si el representante contrae las mismas responsabilidades que los administradores. ¿Qué hemos dicho de los administradores? Todos los administradores de las sociedades en la República Argentina son solidarias e ilimitadamente responsables. O sea que el representante de esta empresa, que es una sociedad constituida en el extranjero, van a tener en la Argentina responsabilidad solidaria e ilimitada. Es decir, van a responder con sus bienes personales. El 122 nos dice que si hay un emplazamiento de la justicia, o sea, les pide a personas, se van a tener que apersonar si es un apoderado, en el caso del acto aislado. Y si existe una sucursal, va a tener que ser el representante. Eso dice el 122. Bueno, el 123 habla de lo que hay que presentar para constituir sociedades. Lo primero que dice es que para constituir sociedad local debe acreditar la formalidad de inscribir sus contratos sociales en el registro público. Porque puede ser que no vengan a hacer una sociedad sola, ellos, una nueva sociedad. Puede ser que vengan a comprar el 51% del capital de una sociedad local. En ese caso, se le aplica el mismo artículo 118, es decir, acreditar la existencia, fijar domicilio y justificar la representación en el boletín oficial e inscribirse en el registro público. Y por último, el 124 habla de lo que conocemos con el nombre de offshore. Digo esto y terminamos con este tema para ir a SRL. ¿Cuáles son? No sé si alguien conoce qué es una sociedad offshore. Les explico en 2 palabras. Hay ciudadanos argentinos que siempre, la picardía y la viveza criolla, están buscando pagar la menor cantidad de impuestos posible, evadir, si es posible, y hacer dinero sin pagar una moneda.
el grueso de los argentinos está en esto que, en términos callejeros, y no corresponde que un profesor universitario lo diga, pero para este solo efecto lo diremos, están en la joda. ¿Qué hacen? Se van a un país que sea catalogado como paraíso fiscal. Ejemplo, Islas Caimán. Ejemplo, Mónaco. Ustedes saben que Mónaco es un paraíso fiscal, ahí donde están el famoso casino de Monte Carlo. ¿Qué es Mónaco? Es un principado. Quien manda ahí es un príncipe. Bien. También las Islas Caimán es un paraíso. Hay un montón, cientos de paraísos fiscales en el mundo. Entonces van estos argentinos, como los que le dieron la cana a este gobierno que está ahora nuevamente gobernando el país, este Lázaro Báez, que vimos un video donde estaban empaquetando varios millones de dólares que iban a constituir una sociedad en un paraíso fiscal, y esa sociedad constituida en ese paraíso viene después a la República Argentina y constituye una sociedad para ganar dinero y realizar su objeto principal, su objeto social en la República Argentina. Pero ¿qué pretenden ellos? Que todas las utilidades lo manden a fiscal, porque como son sociedades constituidas en el extranjero, ellos dicen, bueno, las utilidades corresponden repatriarlas en dólares al país ese donde se constituyó. ¿Y qué pasa con eso? Como es un paraíso fiscal, ahí no se paga impuestos. En definitiva, es un argentino que en vez de hacer a la sociedad aquí, paga impuestos por derecha como corresponde, va y constituye una sociedad en un paraíso fiscal, y después esa sociedad que está constituida allá la trae y la instala acá en la Argentina para que realice su objeto social principal acá. Compra, venda, fábrica, lo que sea. Pero pretende repatriar las utilidades al país que tiene paraíso fiscal y en definitiva no paga impuestos ni aquí ni allá. ¿Está claro? Eso recibe el nombre de sociedades offshore. Bueno, para esa situación está el artículo 124 que dice, la sociedad constituida en el extranjero que tenga su sede en la República Argentina o su principal objeto aquí, que esté destinado a cumplirse en la República, será considerado como sociedad local a los efectos del cumplimiento de las formalidades de constitución o de su reforma y contralor de funcionamiento. Se quedó con el artículo. No es que, para que ustedes vean los errores que tiene esta ley, volvemos a lo mismo. ¿Quién hace la ley? Los legisladores son unos ignorantes, no saben nada, o si no, son unos corruptos. Porque ¿cómo pueden haber dicho, miren lo que dice, a los efectos del cumplimiento de la formalidad de constitución? Ah, o sea que solamente para los efectos de la formalidad. O sea que los tipos tienen que ir y, por ejemplo, en Tucumán, comprar el formulario 20, hacer reserva de nombre, como una sociedad anónima, formulario 21, llenar, inscribir a la sociedad, o sea, cumplir con la formalidad. A los efectos de las formalidades, es sociedad local, solo los efectos de las formalidades, por favor, a todo efecto debió decir la ley, para que los tipos no puedan venir y pretender usufructuar acá, realizando el objeto social, ganar utilidades, repatriar allá, no pagan impuestos aquí ni pagan impuestos allá, porque son sociedades constituidas en todos estos paraísos fiscales. No solo eso, Panamá y la Caimán, hay estados de Estados Unidos también que son, y quiero recordar Caimán, no es que ustedes van a decir, ah, son republiquetas bananeras. No, 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 no. La isla Caimán es un protectorado del Reino Unido. Cuidado, porque la gente cree, no, no,
la Republiqueta Bananera del Caribe. No, 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 no. ¿Y de quién dependen esos lugares? Dependen de estos imperios, anteriores imperios, pero que siguen haciendo exacciones ilegales en los países como el nuestro. La pregunta es, ¿y cómo permitimos? Bueno, así como le permitimos o le permitieron, en esa época no existía, o sea que yo no tengo ninguna culpa, a este doctor Quintana que vaya a decirle o exigirle al ministro de Relaciones Exteriores que si no lo sacan ya mismo al gerente, porque es una persona, sociedad que es una persona inglesa, persona jurídica inglesa, van a bombardear inmediatamente la ciudad de Rosario. Miren la locura, ese tipo era senador nacional y después fue presidente. Después de lo que hizo, una verdadera canallada que no tiene moral ni ética, el tipo fue elegido presidente. Entonces, no nos quejemos de por qué estamos donde estamos si permitimos que personajes siniestros como estas personas hagan lo que hicieron. En este caso, como les acabo de comentar, ustedes me encantaría que lo divulguen. No soy ningún sabio, para nada. Soy el peor profesor que existe. Soy de lo último, nunca me catalogo como mejor. Al contrario, soy mediocre para abajo. Pero estudio mucho y creo que este hecho que les acabo de relatar, muy pocos los habilito para que cuenten y para que sepan. Y los invito para que estudien mucho. Yo quiero que mis alumnos sean 1.000 millones de veces mejores que yo, porque van a ser mi orgullo para decir, fueron mis alumnos y me superaron, pero de aquí a la China. Yo soy un poroto comparado con ellos. Bueno, hemos terminado lo de sociedades constituidas en el extranjero. Ahora quiero pasar a sociedades de responsabilidad limitada, que es un tipo de sociedad que va a estar incluida como tema en el examen del próximo 12 de octubre. Así que les pido por favor que prestemos mucha atención porque es un tipo de sociedad muy importante en la República Argentina que ya se están por cumplir, miren, 50 años desde que se crearon las sociedades de responsabilidad limitada, datan del año 1972, porque anteriormente no existían y desgraciadamente los empresarios no tenían un tipo social en donde ellos se pudieran amparar y decir, bueno, nosotros queremos constituir una sociedad, pero donde nuestra responsabilidad no sea ilimitada, solidaria ni subsidiaria. Entonces, se creó en su momento este tipo social que les pido, les ruego, que ustedes me pueden decir si se logra visualizar en la pantalla. Sí, profe, sí se ve. ¿Se lo ve? Sí. Perfecto. Bien. Vamos a la sociedad de responsabilidad limitada. 16:23 tenemos hasta las 45, nos quedan 22 minutos. Esto nos va a llevar de clase, supongo que trataremos de abreviar 2, o sea, hoy jueves, el próximo martes, y el jueves que viene, si Dios quiere, vamos a dedicarlo para practicar preguntas o sistemas, cómo se toma un parcial para que no los tome de sorpresa. Ya les dije que mi misión es enseñar, no gomear, ni reprobar, ni ponerle palo en la rueda a nadie, ni arruinarle la carrera a nadie. Por el contrario, quiero beneficiarlo en todo lo que pueda y que ustedes terminen sabiendo. Ya, esta alumna que me preguntó al inicio, no sé si te quedó clara la respuesta con todo lo que hemos hablado de sociedad constituida en el extranjero. ¿Te quedó claro? Sí, profe, muchas gracias. Bueno, dale, ok.
¿Cuál es la característica principal de la sociedad de responsabilidad limitada? Los socios que la componen limitan su responsabilidad a la integración de las cuotas suscriptas. Vamos a empezar a analizar esta primera parte. En primer lugar, ahí habla de cuotas. ¿Qué tenemos que decir? Que la sociedad de responsabilidad limitada, el capital social se divide en cuotas. Eso es lo primero. Creo que está en la próxima diapositiva, pero vamos adelantando. El capital social de una sociedad de responsabilidad limitada está dividida en cuotas. Estas cuotas deben tener un valor de 10 pesos o más, pero el valor mínimo es de 10 pesos. Entonces, aquí por primera vez la ley comienza a hablar que cuando se trata de los aportes, que vimos nosotros en una clase especial al inicio, se habla de dos partes en el aporte. Una parte se llama suscripción y otra parte se llama integración. ¿Qué es la suscripción? Suscripción de cuotas de una SRL significa el compromiso del socio de realizar determinado aporte. O sea, al compromiso de aportar se le llama suscripción. En cambio, se llama al cumplimiento de ese compromiso. O sea, al efectivo aporte a la sociedad de los bienes que yo había comprometido a aportar. Entonces, ¿qué dice la ley? La responsabilidad del socio se limita al cumplimiento del aporte. O sea, cuando yo he terminado de integrar, hasta ahí llega mi responsabilidad. Después lo que ocurre en la sociedad, si se va a la quiebra, si entra en cesación de pago, yo ya no soy más responsable. Yo cumplí con mi aporte, con la integración de mi aporte. Esto implica que no me pueden tocar nunca mis bienes personales, ni yo me voy a solidarizar con el resto de los socios. Eso significa responsabilidad limitada. Pero este tipo social tiene un condimento también de la sociedad colectiva. O sea, no se termina ahí con diciendo sí, se limita la responsabilidad al cumplimiento del aporte. ¿Por qué? Porque la ley dice que hay dos tipos de aporte en el tema de la sociedad de responsabilidad limitada. Recuerden ustedes que hay un artículo que leímos que decía que en una SRL solo se puede aportar bienes determinados en propiedad susceptibles de ejecución forzada. Bien, ¿cuáles son esos dos tipos de bienes? Los bienes dinerarios y los bienes no dinerarios. Estos bienes no dinerarios reciben también el nombre de bienes en especie. Entonces, ¿qué dice la ley? Cuando vos constituís una sociedad de responsabilidad limitada, es obligación que los bienes dinerarios, es decir, bienes en efectivo, se integren, o sea, se cumplan efectivamente en el acto constitutivo. Cuando yo estoy por inscribir la sociedad en el registro público, tenemos que cumplir con el 25% del total del efectivo que voy a aportar. O sea, si el efectivo es 1.000.000 de pesos, nosotros tenemos que integrar en el acto de constitución 250.000 pesos. Esto, los 750.000 pesos restantes, tengo un plazo de 2 años para cumplimentar, para integrar. Entonces ahí viene
el condimento que tiene de responsabilidad de una colectiva. Y dice la ley, durante esos 2 años que faltan para que yo cumpla con el aporte en efectivo, tengo responsabilidad solidaria e ilimitada. Entonces, hay que tener cuidado. No es como uno dice, sí, yo no tengo ninguna responsabilidad porque yo, dice la ley, que yo soy limitadamente responsable. No. Momento. Si yo he comprometido a aportar 1.000.000 de pesos en efectivo y, como dice la ley, cumplí con los 250.000 en el acto constitutivo, 2 años para terminar de aportar los 750.000, durante esos 2 años mi responsabilidad va a ser ilimitada y solidaria. Entonces, no es tan así como que mi responsabilidad es limitada. No, durante esos 2 años hay que rogarle a Dios que no nos vayamos a la quiebra, porque si nos vamos a la quiebra me atacan los bienes personales, a pesar de ser de una sociedad de responsabilidad limitada. Esto quiero que quede bien claro. Y lo otro, dice la ley, si yo lo que voy a aportar no es plata en efectivo, sino que son bienes, como por ejemplo, aporto un galpón, ¿qué dice la ley? Si yo aporto un bien en especie, transcurridos 5 años, cualquier acreedor, si es que yo en la sociedad entra en falencia, o sea, entra en cesación de pago y se va a la quiebra, cualquier acreedor puede venir y decir, momentito, quiero ver en cuánto han ustedes, cuando han iniciado la sociedad, a este galpón. El tipo va, lo hace tasar. Y dice, este galpón ha sido tasado en 5 millones de pesos. Y vamos ahora a ver la realidad y nos damos cuenta que ese galpón no era que valía 5, valía 2 millones. ¿Qué significa eso? Que hubo una sobrevaluación de los bienes en especie, en este ejemplo, de 3 millones de pesos. ¿Qué implica eso? Que por esos 3 millones de pesos sobrevaluados, los socios son solidaria e ilimitadamente responsables. Cuidado. Quiere decir que este tipo social de la SRL no es la responsabilidad limitada como se plantea genéricamente cuando inicia la definición en el artículo 146. El artículo 146 es el primer artículo de las sociedades de responsabilidad limitada general de sociedades. Son 17 artículos, van del 146 al 162. Entonces, son limitadamente responsables y su limitación llega hasta la integración de los aportes. Pero hay 2 condicionantes. El número 1, si era el aporte en efectivo y no he integrado el 100% en el acto de constitución, mi responsabilidad se transforma en ilimitada y solidaria durante esos 2 años que todavía no he terminado de integrar el efectivo. Y en el caso de bienes en especie, durante 5 años, anote esto, 5 años, el acreedor para impugnar la evaluación que yo hice de ese bien y comprobar que yo he sobrevaluado el bien en especie. Él ahora viene a querer rematar y se da con que el capital no era el que inicialmente mostraba el balance de la sociedad, sino que había sido sobrevaluado. En ese caso, por sobrevaluación de bienes en especie, también nuestra responsabilidad se transforma en ilimitada y sólida. Bien, como esta no es una sociedad colectiva, acá estamos en condiciones de decir
que, a diferencia de la quiebra de la sociedad, no implica la quiebra de los socios, como sí ocurre en la sociedad colectiva. Bien, vamos al tema de la Constitución. Al igual que la sociedad colectiva, se constituye por instrumento público o por un instrumento privado. Acá se plantea una nueva diferencia con la sociedad colectiva. Cuando estudiamos colectiva, dijimos que cuando se modifica el elenco de los socios, o sea, la transferencia de la parte del socio a otro socio o a un tercero, implica modificación del contrato. En el caso de una sociedad de responsabilidad, la transferencia de las cuotas sociales de un socio a otro socio o a un tercero no implica modificación del contrato. En consecuencia, para aceptar la venta no se necesita la mayoría unánime que sí se necesita en la sociedad. Eso es muy importante que anoten. Yo les sugeriría que si ustedes tienen el teléfono a mano, siempre es muy bueno, saquen una foto a esta diapositiva, que les va a servir enormemente para cuando se estén preparando para el parcial del próximo 12 de octubre. Denominación social. La denominación social de una sociedad de responsabilidad limitada se compone por el nombre de fantasía más la expresión sociedad de responsabilidad limitada o su abreviatura o la sigla SRL. ¿Tiene razón social? No. La sociedad de responsabilidad social nunca puede tener razón social. Solo puede tener denominación social. ¿Puede ser que esté el nombre de algún razón social? Sí. No es razón social, pero sí puede estar el nombre de un socio en la denominación social. Y eso, el hecho de que esté el nombre de un socio en la razón social, ¿implica que ese socio tenga responsabilidad ilimitada y solidaria? No, rotundamente no. Profesor, ¿puede ser que exista una sociedad que se llame García SRL? Sí, puede existir una sociedad que tenga la denominación social García SRL. Y eso implica que García, el socio García, tiene limitada su responsabilidad. Perfecto. García tiene la responsabilidad limitada a la integración. No tiene responsabilidad ilimitada ni solidaria. Bien, vamos al capital. El capital social en cuotas sociales de igual valor de 10 pesos o sus múltiplos. Bien, ¿cuáles son los múltiplos de 10? 10, 20, 30, 40, 50, 60, etc. Las cuotas, a diferencia de las acciones que hay en la sociedad anónima, no se representan en títulos. Y su titularidad se acredita con la constancia del contrato social o acta de cesión. Es decir, si nosotros queremos probar que somos socios de una SRL, ustedes recuerdan que en la clase anterior hablé sobre intervención judicial y dijimos que uno de los requisitos que nos pide un juez para que nosotros hagamos un pedido de intervención judicial pidiendo la remoción de un administrador era demostrar que somos o acreditar nuestra calidad de socio. ¿Cómo se acredita la calidad de socio en SRL? Mostrando el acto constitutivo en donde en la cláusula capital aparece nuestro nombre diciendo cuál es el compromiso de aporte que hemos realizado. Bien. Aquí dice también, y volviendo al famoso artículo 57,
que a diferencia de la sociedad colectiva, en la SRL, los acreedores particulares de los socios sí pueden ejecutar las cuotas cuyo deudor es particular. Entonces, ¿qué puede hacer un acreedor particular de un socio de una SRL? Se presenta en un juzgado civil y comercial y pide que el registro público informe si mi deudor es socio de esa sociedad de responsabilidad limitada. Si la respuesta es afirmativa, entonces le solicito al juez el embargo de las cuotas sociales de ese socio de esa SRL que además es un deudor mío. Una vez que yo embargo esas cuotas sociales, estoy habilitado, según el artículo 57 de la ley, para ejecutar. O sea, puedo mandar al remate y con ese dinero cobrar la deuda que tiene ese socio para conmigo. Bueno, también dice la ley que las SRL pueden emitir cuotas suplementarias. Estas están previstas en el contrato y no integran el capital social. Yo quiero que sepan, mis serias reservas sobre las cuotas suplementarias. Yo creo que no se debió permitir por una simple razón. Si nosotros emitimos cuotas suplementarias, la misma ley dice que no integran el capital social. Esto no lo enseña nadie. Cuidado. En la Universidad de Buenos Aires, porque me tomé el trabajo de averiguar. Y ahí está el peligro. Si nosotros no les advertimos a los alumnos, si los alumnos supongo que van a ser honestos contadores y no contadores fuleritos, nosotros corremos el riesgo de que esa empresa haga una emisión de cuotas suplementarias que no integran el capital social. ¿Y qué dijimos al principio del curso? El capital intangible. ¿Por qué? Porque es la garantía que tienen los acreedores de que van a poder cobrar sus acreencias. Entonces, si yo aumento mi patrimonio, porque estoy inyectando dinero a la sociedad, pero no aparece en el capital social, y que el día de mañana ese acreedor no va a poder cobrar una moneda. ¿Por qué? Porque no forma parte del capital social. Porque yo he hecho entrar un dinero que no lo hago aparecer en el capital. Y el capital social es la única garantía que tienen los acreedores de que van a poder cobrar sus acreencias. Con lo cual, discrepo absolutamente con que una sociedad, tal como dice la ley, permita emitir cuotas suplementarias. Ahora usted me dirá, pero profesor, ¿es legal? Sí, está permitido. Lo que les di es mi opinión personal. Bien, acá llegamos a un tema muy importante que se da fundamentalmente y por primera vez en las sociedades de responsabilidad limitada. Dice la ley, los pueden transmitir, ceder o transferir libremente sus cuotas sociales. La sociedad no puede nunca prohibir a sus socios que transfieran, cedan o transmitan sus cuotas sociales, ya sea a otro socio, ya sea a la misma sociedad o a un tercero. Entiendan este término mío, que yo quiero que lo aprendan. Cuando yo cedo mis cuotas sociales, no es un contrato de compra-venta. Cuidado, no se venden las cuotas sociales.
se ceden, se transfieren o se transmiten. No es una venta. ¿Por qué? Porque hay una cesión de derechos. Cuando yo le transmito a alguien, le digo, toma las cuotas, yo me retiro de esta sociedad, dame el dinero, y esa persona que me paga el dinero se transforma en socio de la sociedad, en un nuevo socio de la sociedad. Yo le estoy transmitiendo mis derechos, los derechos de socio. ¿Cuáles son los derechos? A votar, a ser elegido gerente, a participar en las reuniones de socios, a cobrar los dividendos o las utilidades que se reparten a fin de año de acuerdo al balance, si resulta que se han obtenido ganancias, etcétera, etcétera. Entonces, lo correcto, porque yo he visto en la calle que ponen, cuando se vende, se cede una cuota social, tiene que hacer un acto. ¿Por qué? Porque la ley habla de que cuando se transfieren las cuotas sociales, hay que notificar a la sociedad y presentar la documentación de la transferencia. Quiere decir que es obligatorio realizar por escrito. Hay que hacer lo que se llama acta de cesión, contrato de cesión, acta de transferencia, acta de transmisión, contrato de transmisión de cuota, no importa el nombre, son todos sinónimos, pero hay que hacerlo por escrito. Entonces, he visto en la calle que decía venta de cuota social. Es un error, no es una venta, no es una venta, es una transmisión, es una transferencia o es una cesión. Bien, se ha cumplido la hora, no quiero que queden sin poner su asistencia. Por favor, les pido, les ruego, les imploro, vayan agendando todas las dudas que tengan. Y les propongo, si ustedes tengan otra propuesta mejor, ustedes que me van a ganar, porque supongo que son 40 y tanto hoy, y vamos a una votación, pierdo 40 y tanto a 1, así que si soy democrático voy a tener que aceptar lo que ustedes propongan. Yo digo que a partir de la clase que viene, que es el próximo martes, antes de iniciar la clase, cada uno viene y me hace la consulta. La podemos poner en el chat o la podemos decir. Y yo les respondo verbalmente o les respondo en el chat. Así ya nos vamos preparando para el parcial del próximo 12 de octubre. Estudien eso para ver cuál propuesta me hacen o si yo le hice. Escriban. La contraseña del día de hoy es I latina, R, P, Q, G, 6. Que me encantaría, vamos a poner, deja de compartir acá. Si alguien puede escribir en el chat para que lo compartamos todos, vuelvo a reiterar, la contraseña de asistencia para el día jueves, hoy, es I latina, R, P, Q, G, 6. I, R, P, G, 6. Perfecto, así es. Bueno, como siempre, ha sido un inmenso placer estar con ustedes. Les deseo que pasen una buena tarde. Muchas gracias.